Saludos, soy Esteban Oviedo, editor de la sección de Política de la Nación, y hoy está con nosotros Zoila Rosa Bolio, la diputada, ahora independiente, que le dijo no más al Partido de Integración Nacional, al PIN, y para eso estamos aquí, para hablar de ese tema. Porque, doña Zoila, siempre hubo diferencias de criterio desde que empezó este Congreso con temas grandes, ¿verdad? Reforma fiscal, ley de huelga, siempre hubo votos distintos. Sí. Pero en esta ocasión ya usted llegó a un punto en que dijo, aquí ya no puedo ceder. El diputado Walter Muñoz, que es el presidente del PIN, dice que fue una excusa. Pero cuéntenos, más bien cuéntenos usted, ¿qué fue lo que usted dijo? Ya no lo puedo aguantar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por darme esta oportunidad de poder comunicarme con todos nuestros seguidores. Efectivamente, cuando inicia la labor en el Congreso, me doy cuenta de posiciones muy radicales de mis compañeros en que entramos en una total oposición. Yo lo analicé desde el punto de vista que ellos son empleados públicos, médico de la caja, profesora, entonces, que venían del sector público. Yo vengo de la Cámara de Comercio, del sector empresarial, con diferentes formaciones, diferentes visiones de país, y lo respetaba porque era un tema netamente ideológico, como fue cuando empezamos a trabajar la reforma del reglamento, que yo formé parte de la comisión a esa reforma, que hoy día podemos tener un mejor procedimiento legislativo y leyes más ágiles y rápidas por esa reforma, el reglamento que 50 años duró en poderse reformar. Ellos estaban en contra, luego se vino el plan fiscal, aunque yo originalmente voté en contra, luego me di la tarea de profundizar un poco más lo que era el default, toda la parte internacional financiera, que es bastante complicada, y al ver todas esas argumentaciones yo cambio el voto, y luego viene el tema sobre la reforma, todo lo de las huelgas. Entonces, en esos tres proyectos gruesos siempre estuvimos opuestos. Yo estoy a favor del matrimonio igualitario, ellos están en contra. Yo estoy a favor de la norma técnica, ellos están en contra. En realidad son agendas. Yo estoy a favor no estoy a favor de la profamilia, que llaman ellos, ese doble discurso que se tiene. Pero yo no entendía y yo decía, bueno, en un partido grande tiene que haber ideologías como un arco iris. Usted puede todavía ahí como decir, aquí me quedo porque hay respeto. Pero cuando se tocan los valores o los principios de una persona, usted no se puede quedar en un partido donde viola un principio fundamental como se dio en este caso. ¿Desde cuándo integraba usted el PIN? El PIN yo lo integré un año antes de la campaña y lo que llevaba en el Congreso, 3 años, sí. O sea, fue algo realmente coyuntural, entonces. Fue algo muy coyuntural y le voy a explicar por qué. Porque yo me involucro en el tema de la seguridad, ¿verdad? Porque me preocupaba la seguridad y me hago reservista de la fuerza pública. Entonces yo trabajaba de lunes a viernes en la Cámara de Comercio como abogada y los fines de semana como policía. Yo soy teniente. Entonces hacía operativos, entraba a las barriadas más pobres donde nadie se atreve a entrar, y veía lo que era la pobreza, y eso me golpeó muchísimo. Cuando usted veía, por ejemplo, que un closet en una familia era una lavadora oxidada, y empezó como a efervecer algo, probablemente mis genes, que siempre han sido políticos. Dije, hay que hacer algo por este país, pero ¿por dónde? No encontraba por dónde, y me puedo acordar que fue un 10 de enero, esto tiene que haber sido del 2017, porque era mi cumpleaños, que yo recibo una llamada de don Juan Diego Castro, y me dice que él está pensando ir a la política, que está hablando con el presidente de un partido, que le está estudiando el partido a ver si tiene algún problema legal o no, y que él podría ser el candidato, que si yo quería también participar de esta nueva forma de hacer política. Y realmente me entusiasmé porque era un partido en ese momento que no tenía cuestionamientos, se presentó como una oferta nueva de hacer política, que lamentablemente no fue una gran decepción para mí también un problema ético-moral, y bueno, ya la historia, usted la conoce, y tenía entonces 3 años de estar en PIN. Yo nunca había estado en política. Sí. Pero para ver este tema de ideología, cuando Juan Diego Castro le dice que es el PIN,
no se le hace un planteamiento ideológico, no le dice la ideología del PIN es de centro. Sí, no, lo que hicimos fue ver los estatutos, y los estatutos era de un partido de centro, que promocionaba el sector empresarial, con una sensibilidad social en los temas de salud, de educación y de seguridad, y entonces yo asumí esa parte de seguridad, y por ese lado, entonces me sentí cómoda porque no era un partido ni de izquierda ni de derecha, daba la imagen de ser algo centrado, ya el doctor Muñoz había sido diputado, entonces en ese momento me sentí cómoda y dije, yo puedo hacer algo aquí en este partido. Ahora, pero la descripción, como la acaba de dar, en realidad es muy similar a la de muchos partidos, ¿verdad? Un partido de centro que apoya el sector empresarial, pero con sensibilidad social. O sea, si usted revisa otros partidos, sí, es absolutamente similar. Yo creo que eso suena muy feo decirlo, no quiero sonar machista ni misógina, pero eso fue como perder la virginidad, ¿verdad? Porque como nunca había estado en política, para mí esta fue la primera experiencia, ¿verdad? Que no siempre los estatutos se cumplen, que no siempre los principios se respetan, y fue como parte de la realidad de lo que es el mundo político en la realidad y no en el ideológico idealista que yo tenía. Ahora, pero hay otra cosa que me inquieta de lo que usted dijo, porque usted dice que empezó a haber diferencias porque sus dos compañeros, Walter Muñoz y Patricia Villegas, son del sector público y usted era del sector empresarial, pero eso no necesariamente es una diferencia ideológica, simplemente es una diferencia de origen. Usted puede tener a un diputado que hubiese sido compañero suyo, Eric Rodríguez Steller, que entiendo que tuvo muchos cargos en el sector público y sus posiciones pues no necesariamente se acoplan a las del sector gremial. Usted lo ve que tiene en algunas posiciones sobre temas fiscales, apoya a proyectos de responsabilidad fiscal, por ejemplo. Entonces, ahí mi pregunta es, ¿eran diferencias de origen o ideológicas? Ambas. O es que la fracción o la jefatura de fracción trató de acomodarse a una oposición al gobierno, fuese cual fuese la propuesta de gobierno? Yo siento que más que todo, más que acomodarse, es que se quedaron en una forma de hacer política de como 20 años atrás, ¿verdad? Y para mí, una de las mayores decepciones es cuando veo que el PIN se acerca a Albino Vargas, que se acerca a Óscar Campos, y para mí eso era como inaceptable, o sea, pero todavía lo pude respetar. Entonces, iba más que el origen también ya era pro sindicato, este tipo de cosas que yo no podía. ¿Y cómo se dio cuenta usted de esos acercamientos? ¿A usted le invitaban a reuniones con don Albino, con don Óscar Campos? Es que tenemos la oficina a la par, entonces los veía llegar. ¿Pero la invitaban? No, nunca. Porque conocían mi posición, no, nunca. Yo nunca me senté en una mesa con Albino Vargas ni con Óscar Campos, todo lo contrario. Recibí amenazas de Óscar Campos en un momento, de que me iban a acusar penalmente, a pesar de ser diputada y sabiendo él que no puede acusarme, porque cuando hubo la huelga, se acuerda que hubo un individuo que se voló el oleoducto, trataba de hacer un terrorismo, entonces yo le dije que era un terrorista en el plenario, entonces dijo que le había hecho un daño al honor a este muchacho supuestamente, entonces que iba a tener que llevar un juicio por daño al honor por haberle dicho terrorista. Entonces, más bien siempre tuve conflictos con ellos y con Albino. Don Albino se conoce de algunos conflictos que hemos tenido por medio de la prensa. ¿Eran muy constantes los conflictos? Los acercamientos entre el resto de la fracción. Durante el proyecto de huelgas, antes de que se fuera a la sala, sí, y el plan fiscal, sí había mucha presencia de ellos. ¿Y usted asistía a reuniones de fracción? Sí asistía, pero eran reuniones muy superficiales tal vez, o sea, firmaba la asistencia y veíamos algún temilla, sí, algún tema administrativo, pero nunca de posiciones de fondo. Cuando el tema de armas, que yo sé que fue un tema que causó muchos roces, ellos no me apoyaron. Entonces yo nunca estuve respaldada por una fracción. Ok, entonces las principales divisiones antes del tema del que vamos a hablar ahora fueron ley de huelgas y reforma fiscal. Y reforma al reglamento. Y reforma al reglamento. Y la ley de huelgas. Perdón, y la ley de armas. La reforma a la ley de armas. Ok, en el tema de la reforma fiscal usted empieza a notar en el movimiento de huelga que habían cosas que no estaban bien, aunque usted vota en contra de la reforma.
Ahora, No, voto a favor luego. en el segundo debate. Sí. Ok. Ahora, entonces, vamos, cuando usted decide que va a votar a favor, ¿usted se lo comunica a don Walter Muñoz o simplemente toma la decisión? Se los comunico y hago una justificación en el plenario. Pido la palabra y digo, voy a cambiar mi voto por esto y esto y esto y esto y esto. Lo hice tanto a lo interno como al público. ¿Qué reacción hubo del resto de la fracción en ese caso? No, sí, algo así como, no, vote, pero no haga como espaviento. Es que no me acuerdo las palabras exactas, como que no hiciera mucha bulla, sino que votara tranquila. Pero no fue que hice bulla, yo ocupada a explicar por qué estaba cambiando el voto. Y en el caso de la reforma a las huelgas, que entiendo que ahí sí la división ya, fue enorme, sí. ¿por qué usted consideró que sí era necesaria? ¿Y por qué consideró que era necesario apartarse de la línea de fracción? El daño que se le estaba haciendo a Costa Rica era un daño que teníamos que resolver y era una responsabilidad que teníamos con el país. Yo estoy a favor de las manifestaciones, totalmente, es una nueva democracia, jamás podría estar en contra. Pero una cosa es manifestarse y otra cosa es secuestrar una morgue donde usted no le entrega un muerto a un familiar suyo. Otra cosa es secuestrar una sala de cirugía donde hay un paciente que necesita. En esta última huelga había un señor que venía con su familia porque él venía con un derrame cerebral. Y los minutos en un derrame cerebral pueden ser la vida o la muerte. Entonces, ya atentaban contra la vida del costarricense, atentaban contra los empleos, atentaban contra la libertad de tránsito. Estábamos tomados por ellos. Entonces, simplemente había que hacer algo para regular y también proteger los derechos de los y las costarricenses que estaban siendo violentados por ellos. Cuando se produce un atentado contra la ventana de su oficina, ¿qué apoyo recibió de parte de la fracción? Y entiendo que eso fue en una época de bastante tensión. El apoyo que recibí, la primera llamada fue del presidente de la República, que estaba yo muy dormida y no podía entender quién me estaba hablando. Yo decía, ¿cuál Carlos Alvarado? Fue como muy traumático, ¿verdad? Porque no lo digería. Si usted está dormido y lo llama el presidente, usted no sabe qué pasó. Y después, a los pocos minutos, me llamó el ministro de Seguridad. Yo me voy a la asamblea y apoyo, lo que yo llamaría apoyo, no hubo como un apoyo de fracción. Realmente hubo muchos diputados que se acercaron preocupados, que me hablaban, me aconsejaban, pero digamos, el apoyo fuerte lo recibí del ministro de Seguridad, don Michael Soto, y del mismo presidente. ¿Recuerda usted si hubo un pronunciamiento de fracción en apoyo a su persona? No hubo. ¿Ni siquiera en apoyo a la misma fracción? No hubo un apoyo, ni una sanción, ni pedamos cuenta, ni esto hay que investigarlo. Pasó como... Por eso yo no sé si ahí había mano también sindical. Bueno, ahora ya los tienen ahí presos. Yo no sé qué resultados han ido teniendo con todos los interrogatorios, si han logrado algo o no lo han logrado. Yo no me he querido involucrar en ya desde que los detuvieron en el periodo de investigación. Ahora, viendo toda esta cadena de hechos, esta cadena de diferencias, incluso en el tema de armas, uno se pregunta, ¿por qué usted no había renunciado antes al PIN? Porque a mí me enseñaron una palabra que es la lealtad. Y entonces, si esa bandera me había llevado, yo hubiera terminado hasta el último día, si hubiera sido un problema solo ideológico. Pero cuando ya hubo un problema de principios, ya ahí tenía que escoger entre esa bandera o yo, y me escogí yo. ¿Usted considera que usted era leal al PIN? Sí, sí, y mira qué curioso, porque cuando yo salía con esas posiciones totalmente diferentes, había un pequeño grupo del PIN que me llamaba y me decía, usted sí nos representa, nosotros pensamos como usted. Sí había un pequeño segmento que estaba de acuerdo con mi labor en el Congreso. Ahora vamos al hecho que desencadenó su renuncia. Lo primero que quisiera preguntarle es si usted estaba apoyando o trabajando la campaña de alcaldes del PIN. Obviamente no. Obviamente ¿Pero no. por qué? Si todavía era leal al partido. Porque eso es como, ahora que hablamos, como un divorcio. Cada uno vivía en un piso. Simplemente era una apariencia. Pero en la práctica yo no hice proselitismo, yo no visité ningún alcalde, yo no hice ninguna plaza pública, yo no acudí a ninguna reunión, nada, ni sabía. Le puedo decir que yo no sabía ni qué alcaldías estaba el PIN trabajando. Totalmente desvinculada, porque yo me he absorbido mucho también en mi tema
de seguridad. Entonces, es para mí la prioridad. Entonces paso estudiando que las estadísticas de narcotráfico, que si viene alguien de Colombia a dar una charla sobre las rutas que están usando, ahí eso es lo que me ha absorbido en mi agenda y no me metí en ninguna campaña de ningún partido. Ok, ahora, entonces, en Nicoya, un candidato a vicealcalde del PIN resulta que tenía una relación con una muchacha de 16 años que ya tenía un hijo, o sea, que lo había tenido a los 15 años. Ajá. Se le pregunta al candidato a alcalde, porque el que tenía la relación era el candidato vicealcalde, y él dice que en Guanacaste eso es normal cuando existe amor. ¿Cómo se dio usted cuenta de esas cosas? Yo me di cuenta por la prensa. Yo nunca se me comunicó a nivel de, mire, estamos con este problema, nada. Yo me di cuenta por la prensa y tal vez yo soy muy pasional a la hora de ver las cosas y yo tengo 2 hijas mujeres y esto me chocó. Y dije, pero, ¿cómo? O sea, tan grave fue uno lo que hizo y el otro me parece que es un cómplice al decir esto es normal. Eso no es normal, es un delito. Es como que usted me diga que traficar cocaína es normal o que la pedofilia es normal. Eso, no podemos normalizar los delitos. Entonces, eso fue lo que a mí, ahí sí, ya yo dije, hasta aquí llegué porque yo no puedo estar en un partido donde se quiera normalizar y no se actuó en el momento con toda la firmeza y la rudeza que se tiene que haber actuado. Pero ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, el presidente del partido dice, le retiramos el apoyo tanto al vicealcalde, como candidato a vicealcalde, como el candidato a alcalde? Les tenía que haber pedido la renuncia total y absoluta y haber salido con un comunicado diciendo esto es inaceptable, no sé cómo no se nos filtró, porque los abogados dicen que hay error a la hora de elegir y a la hora de vigilar, en el leyendo y vigilando. Aquí hubo exactamente eso, hubo un error a la hora de elegir y a la hora de vigilar. Usted nos dice que nadie le consultó, nadie le pidió su criterio dentro del partido. Tenemos esta crisis, ¿cómo la manejamos? No. Tal vez porque sabían cuál es su posición. O sí, probablemente. Pero trascendió en la prensa y cuando ya trasciende, por la voz de Guanacaste es que yo me entero. Ok, ahora el presidente del partido, Walter Muñoz, creo que va a Guanacaste, dan una conferencia de prensa y dicen que el candidato vicealcalde lo separan de la campaña y que el candidato alcalde rectifica y que con eso es suficiente. Y que con eso es suficiente para seguir apoyando la papeleta anticorrupción. ¿Qué opina usted al respecto? Para mí eso no es suficiente, porque las cosas tienen... Como agrónoma, las cosas se arrancan de raíz. Eso es como una mala hierba, eso tenían que haberlos quitados a los 2. Simplemente no había opción. Tenía que haberse quedado el PIN sin papeleta en Nicoya. ¿Y usted habló con don Walter Muñoz en ese momento? momento? Lo que hice fue mandarles por el chat diciendo esto para mí es inaceptable por los principios. El lunes la infracción yo voy a presentar mi carta y me voy a ir. ¿La llamaron? ¿Conversaron? No. ¿En absoluto? Entonces, no me llamó. Patricia me mandó algo así como decir, eso no es cierto, ya Walter salió en Facebook diciendo que no aprobaba esto. Una cosa así como muy light. Y yo el lunes, y también se circuló en los medios, presento la carta de independencia. Claro, por lo que usted nos cuenta, don Walter Muñoz dice que eso no es cierto, que ya se hizo algo, pero seguía el candidato ahí. Es que lo que yo digo, es que obras son amores y no buenas razones. Yo soy demasiado práctica, yo me voy por los hechos, yo no me voy por las palabras. Entonces, la única que le respondió algo fue doña Patricia. Sí. ¿Y usted conversa de nuevo con ella? Hemos hablado, porque yo les dije... Quiero decir, sobre ese tema, en ese momento de crisis. No, yo lo hablé en fracción, entregué la carta y el tema se murió. Ya no volvimos a hablar del tema. Nos sentamos a la par, tuvieron la cortesía en la asamblea de decirme que si me quería cambiar de curul. Y yo dije, yo no he hecho nada, yo no me tengo por qué mover de donde estoy, yo estoy tranquila donde estoy. Y converso con ellos y hablo, pero del tema se acabó, o sea, ya totalmente acabado. Suele existir la creencia de que muchos diputados no se declaran independientes porque pueden perder recursos, sobre todo en el tema del recurso humano, asesores, tiempo para el debate legislativo. ¿Cómo le ha ido con estos temas? Bueno, en cuanto a los asesores, desde el día 0 que yo entré hasta hoy día tengo los mismos asesores, que son 5, porque todo diputado tiene 5 asesores. Hay otros asesores que se dan, yo no sé, es un coeficiente ahí como 1.5 por cada diputado, 1.7, entonces se multiplica y esos son los asesores de fracción. Sin embargo, yo nunca he utilizado los asesores de fracción. ¿Por qué no quiso? ¿Por qué no se los dieron? Simplemente
trabajé por mi cuenta y me siento más libre. O sea, realmente preferí recargar en mis muchachos, que ninguno ya estaba en política. Eso es lo mejor de todo. O sea, todos veníamos nuevos y eso me encanta porque encuentra usted gente que quiere aprender y que no tiene las mañas tal vez de otros diputados anteriores o partidos anteriores. En cuanto a los recursos, apenas estamos aprendiendo a ver cómo se hacen los nuevos códigos y los suministros. No he perdido suministros, me llegaron un montón de refrescos y galletas, así que por el momento voy tranquila. El debate reglado que va a haber para el ministro de Hacienda, ahí sí, porque el reglamento habla que solo es para fracciones, pero por cortesía parlamentaria se le puede dar a los independientes un X tiempo. Entonces, ese X tiempo hay que repartirlo entre don Eric y los siete de lo que ellos llaman bloque independiente y yo no sé cuánto tiempo nos va a tocar, si 3 minutos, 1 minuto, pero ya sería por cortesía parlamentaria, no porque el reglamento lo establezca. Igual no se pueden firmar, usted no puede hacer una moción para dar algo, no puede pedir un receso, son varias cosas que lo limitan, pero yo creo que puedo compensar esa ausencia de espacio ahí con el trabajo que yo hago. ¿Cómo se siente políticamente ya fuera del PIN? Me siento más libre, más tranquila. O sea, yo creo que como mi agenda es tan sólida en lo que yo quiero hacer y estoy tan clara que no necesito del apoyo. Y realmente si usted ve la vicepresidencia, yo obtuve 50 votos. Quiere decir que tengo buena relación con muchas fracciones y con muchos diputados. Entonces me siento muy amparada y he sentido el apoyo de las fracciones al momento de quedarme sola. Y tal vez por eso es que me he sentido bien, no me he sentido huérfana. ¿Quieres seguir en política? Ay, qué pregunta tan difícil. Hay una parte de mí que sí, porque creo que todavía hay muchas cosas por hacer. Hay otra parte que me encantaría volver al sector empresarial. Hay otra parte que me gustaría irme del país. O sea, es que, no sé, yo soy impredecible. Vea que yo pasé de portar un uniforme los fines de semana a ser diputada. Mi vida siempre ha sido de contrastes. Entonces, yo no puedo decir que con qué me va a sorprender la vida cuando yo salga del plenario. Después de la ruptura con el PIN, ¿se ha sentido cerca de alguna otra fracción, de algunos otros diputados en especial, o quiere seguir independiente? Esto es como un divorcio. Es mejor no coquetear con nadie por un tiempo para esperar que todo se apacigüe y ya uno pensar bien. Sí me han acuerpado y súper todas las fracciones. De hecho, presentó un proyecto de ley importante con el presidente legislativo, sí, Ricardo es cierto, Benavides, sí. Para los... Que lamentablemente no se ha entendido bien, porque no sé si fue que no le dimos la comunicación que requería, porque es que cuando usted cometa un delito con la cara tapada, es un agravante de ese delito. Pero se ha interpretado... Un agravante para la pena, sí, para la imposición de la pena. Pero penas existentes y tipificadas en el Código Penal. Pero se ha interpretado que si usted va a una manifestación y se tapa la cara, entonces que va para la cárcel. Eso no es así. Es que no es lo mismo que a usted lo asalten usted viendo la cara, que lo puede reconocer a la hora de identificarlo para poder procesarlo judicialmente, con la cara tapada. ¿Cómo lo identifica? Entonces, no es que estamos en contra de que se tapen la cara en las manifestaciones. Pueden llevar la máscara de Joker, sí, de lo que quieran. Pero otra cosa es la obstrucción vial, ¿verdad? Que ese es que digo delitos, ¿verdad? Cuando se cometa un delito, si usted hace una manifestación y no comete delito, no hay problema. Pero si hay un delito, tiene que asumir la responsabilidad de haberse tapado la cara. Okay. Doña Zoila, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se me volvió el tiempo volando. Sí, muchísimas gracias y evidentemente que vamos a estar informando sobre todo. Claro, yo encantada, para mí es un placer estar aquí, de verdad que sí. Muchísimas gracias.